Los Ángeles de Juan. Señoras y señores, muy buenas noches. Soy Juan Guillermo Ríos y les doy la bienvenida a Los Ángeles de Juan. Esta tarde salió el sol que cesará la horrible noche, esa noche eterna que duró más de 50 años perpetuando una guerra que afectó de manera inmisericordia a millones y millones de colombianos. Después de 3 años, 10 meses y 8 días de una complicadísima negociación, gobierno y FARC anunciaron hoy en La Habana, hoy en la tarde, cuando estaba despidiéndose el sol y entrando ya la noche, anunciaron en La Habana el final de estas históricas negociaciones. ¿Qué significa esto? Esto significa que ya no hablan más, que ya no negocian más, que desde mañana no habrá más reuniones para seguir negociando y negociando y negociando. No, se van a seguir reuniendo para redactar el acuerdo final que hay que redactarlo, como va a quedar, así como cuando se escribe una constitución nueva, como fue el proceso de la constituyente en el 91, se nombra una comisión para escribirla y esa fue la que se firmó y esa fue la que entró en vigencia en el 91. Así va a pasar con estos acuerdos. Estos acuerdos los tienen que escribir, pero con una filigrana, con un cuidado de lado y lado, que nada se exagere, pero que tampoco nada quede por fuera. ¿Cuándo se va a hacer el anuncio oficial de que los acuerdos quedaron ya escritos y listos, si es que se firman? Porque hay una polémica sobre el punto de la firma, que no requieren firma, otros dicen que sí. Pues el anuncio de ese punto sobre que ya cesó la redacción no tiene fecha aún oficial. Lo que se anunció hoy, ¿qué fue? Fin de la negociación y bienvenida entonces la paz con las FARC. Pero este anuncio coincide con una cumbre de gobernadores que se va a celebrar desde mañana en Bucaramanga para hablar precisamente sobre el papel que tienen los gobernadores, las regiones, los territorios en algo simplemente vital, clave, la implementación de la paz. La cumbre fue convocada por la Federación Nacional de Departamentos, cuyo director ejecutivo ha estado permanentemente trabajando este tema, estuvo en La Habana, lo conoce de día y de noche, constantemente es un estudioso de ese y del tema de la economía. Él nos acompaña esta noche en el estudio de Los Ángeles de Juan, por supuesto, para hablar de ese que es el tema del día hoy en Los Ángeles de Juan y, por supuesto, en casi todo el mundo. ¿Qué deben hacer los departamentos y los municipios para que lo que se anunció hoy en La Habana, gobierno y FARC, fin de la negociación, ahora vamos a la redacción y luego a la implementación, sea realizable en las regiones de Colombia? Es la pregunta central. ¿Y por qué es la pregunta central? Porque lo que se acordó en La Habana, el fin de la negociación que se acordó en La Habana y que se anunció hoy, ¿se va a implementar dónde? En las regiones de Colombia, en nuestros municipios, en nuestros departamentos, y es allá donde tiene que funcionar. Si no funciona allá, no va a funcionar, pero sí va a funcionar porque los gobernadores, la Federación de Departamentos, Gilberto Toro, todos están comprometidos para que esto salga adelante. Entonces, vamos a tener ese análisis, pero es muy, muy, muy importante la óptica de la academia que siempre tenemos en Los Ángeles de Juan, y hoy esa óptica la representa el doctor Andrés Felipe Bernal, que es politólogo y catedrático de la Universidad Sergio Arboleda. Y en tercer término tenemos un notable invitado, pero un especial invitado. Es el doctor Yuri Vilela. Él es el secretario técnico de la Asamblea de Gobiernos Regionales del Perú.
El Perú, que tuvo también su problema de guerra con Sendero Luminoso, que transitó hacia el sometimiento de Sendero, y Perú vive hoy una época pacífica. Pero es importante que el doctor Yuri nos vea desde la región cómo este fenómeno que ya hemos anunciado como tema para hoy, lo vivieron ellos. Si usted quiere, y si ustedes me lo permiten, lo que representa el doctor Yuri en el Perú es el equivalente a la Federación Nacional de Departamentos en Colombia. Y como siempre, mi ángel, mi vecino, siempre a Andrea Olano. Andrea, bienvenida. Juan Guillermo, buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes y para nuestros invitados. Hoy tenemos un experimento. Carolina Calkins, mi otro ángel, hoy no está en el set, sino que está en exteriores, recogiendo las opiniones de los ciudadanos de la calle, dado el hecho histórico que tratamos hoy. De tal manera, Andrea, que nos vamos con los invitados. Doctor Amílcar Acosta, gracias por estar con nosotros. ¿Qué importancia tiene el anuncio que se hizo desde La Habana, gobierno FARC, mesa de negociadores conjunta, de que la negociación llegó al final, que ya no se negocia más? Buenas noches, Juan Guillermo. Buenas noches, Andrea, Yuri, Andrés Felipe y todos los televidentes. Hoy es un día histórico para Colombia. Hoy es el día D. Mañana será un día distinto para Colombia. Con el cierre de la negociación el día de hoy y la firma del acuerdo final que debe producirse hoy, porque mañana a primera hora estará el ministro del Interior, el doctor Juan Fernando Cristo, radicando en el Congreso de la República el texto completo del acuerdo y al mismo tiempo el requerimiento que le hace el señor presidente de la República al Congreso, que es quien tiene la facultad para autorizar la convocatoria del plebiscito, a través del cual se van a refrendar los acuerdos suscritos en La Habana. Andrea. Doctor Bernal, ¿qué significa el anuncio hecho hoy desde La Habana y qué viene para el país? Bueno, primero que nada, muy buenas noches a los televidentes. Juan Guillermo, buenas noches. Andrea, gracias por recibirme nuevamente. Amílcar, Yuri. Yo nuevamente siempre trato esto con cautela. Y si bien es un hecho histórico, es tan solo un paso más de todo este proceso que viene la paz. Yo en eso quiero que no seamos cándidos y recordemos que la última vez que tuvimos un anuncio de estos donde venía la paz, duramos 9 días en paz y nuevamente hubo un ataque de las FARC en el Met. En eso yo quiero que lo tomemos con calma. Claro, ¿qué se viene? Tenemos ya los acuerdos finales, tenemos la convocatoria a plebiscito, que esperemos todos que la ciudadanía pueda informarse plenamente de los acuerdos para que con un buen criterio democrático haga su voto. Ahora, lo que pasó el día de hoy es el cierre de los puntos inconclusos y tal vez los puntos que más suscitaban dudas y debate en torno a los acuerdos. Esto es participación política, ley de amnistía, tribunal de paz, el problema de las drogas. Y creo que con eso vienen las discusiones serias tanto en el Congreso como para la ciudadanía. Este es el momento de hacer una discusión más allá de la paz o la guerra, sino de cómo quiere este país verse en unos 20, 50 años en torno a lo que fue este conflicto. Doctor Amílcar, ¿usted quiere comentar algo sobre lo que dijo Andrés? Sí, yo creo que hay que ponderar la importancia de lo acordado, pero desde luego este es un punto, yo diría que un punto de partida en lugar de ser un punto de llegada, porque lo que viene ahora es el cumplimiento de los acuerdos y la implementación de los mismos, y el éxito de esta negociación que se ha dado se va a medir en el grado de cumplimiento de lo acordado, y todo indica, por los antecedentes que tenemos, lo que hace que las FARC decretó un cese unilateral del fuego y de las hostilidades hasta la fecha
han cumplido. Entonces eso me da para pensar que hay que confiar en que esto se va a cumplir. Las FARC, por su parte, a su manera, también van a refrendar esos acuerdos. Están convocando la 10ª conferencia de la FARC para hacerlo. Y las FARC han demostrado en las mesas, en la mesa de negociación de La Habana, que tienen un mando unificado y tienen unas tropas disciplinadas que con muy contadas excepciones muy seguramente van a acatar y van a cumplir con los acuerdos, y los acuerdos lógicamente comprometen a las partes. Y una vez que se refrenden los acuerdos a través del plebiscito, lo dijo la Corte Constitucional, tiene un efecto vinculante para el presidente de la República, lo cual quiere decir que se obliga al presidente a poner en marcha todo lo estipulado en los textos acordados. Doctor Vilela, desde la comunidad internacional, desde la región y desde un país que, si se quiere, ha sufrido un proceso similar al nuestro, ¿cómo ve usted el acuerdo al que se anunció hoy? Bueno, primero, buenas noches y agradecer al pueblo hermano de Colombia por este hecho que es importante. Creo que nosotros hemos vivido también la violencia terrorista. Y lo que queda, creo que es la reconciliación. De eso tenemos que hablar. Todos somos hermanos y queremos construir un gran país. Y hacia eso tenemos que ir. Y creo que hay una gran deuda con los pobladores de los lugares donde han sido las violencias, de esas madres que han perdido sus hijos, de esas personas que no han podido cultivar sus campos y hacerlos productivos, de esa desidia de la autoridad y los entes componentes en que el alumno, el niño no podía acceder a una educación. El tema de la salud. A eso creo que debemos abogar. Y creo que la mirada y la experiencia de lo ocurrido en el Perú no debe haber más. Por eso felicitamos y creo como hermanos que practicamos, que amamos la libertad, la justicia, definitivamente creo que son elementos claves para el desarrollo de un país. La institucionalidad, la gobernabilidad se da si todos participan, a pesar de nuestras diferencias. Pero que en ese sentido creo que apoyamos esa propuesta y creo que la gobernabilidad está sobre todo en este tema. Doctor Yuris, la situación de conflicto que tuvo el Perú en el gobierno de Alberto Fujimori tenía unos elementos muy típicos con cierto parecido a los de Colombia en su momento. Había droga, Sendero era un grupo terriblemente violento, fanático hasta el exceso, y digamos que dominaba ciertas capas indígenas y campesinas de la población en el Perú. Finalmente, el Estado los sometió, estuvieron en la cárcel, muchos siguen en la cárcel, él mismo está en la cárcel, se casó en la cárcel. ¿Cuál es la similitud y cuál es la diferencia con el conflicto colombiano? Yo quiero precisar, en primer lugar, el conflicto terrorista estalla el 18 de mayo de 1980, en pleno gobierno del presidente Belaúnde, ¿no? El primer acto terrorista fue en Chuxi, en Ayacucho. Y ahí viene el profesor universitario, catedrático universitario Abimael Guzmán, había preparado todo un séquito de gente que empezaron a hacer llegar supuestamente de la ciudad al campo. Y en ese término nosotros hemos tratado de ver inicialmente este tema terrorista. Como dicen luego, por la zona donde se encontraba había mucho el tema del cultivo de la hoja de coca. Y fue un aliado fundamental, un aliado para ellos, para mejorar el tema de los elementos que eran necesarios para este cultivo. La seguridad, sí, le daban los elementos terroristas. Hay casos, ustedes hemos visto también el tema en el Perú, de elementos de la FARC que proveían de armas, justamente, a los guerrilleros supuestamente peruanos. Delincuentes terroristas, nosotros sí lo llamamos, ¿no? Eran delincuentes terroristas. Y esa categoría han sido sentenciados bajo todas las garantías que les exige la ley. Fueron apresados, fueron detenidos. Y definitivamente en ese sentido sí hubo la voluntad, sí reconocemos del presidente Fujimori, de enfrentar, de pedir ciertas disposiciones de suspensión de garantías personales
que en su momento fueron criticados, pero dieron resultados. Muy bien. Bueno, como tenemos que conocer la opinión de los ciudadanos y conocer también la opinión de los ciudadanos sobre el papel que desde ya deben jugar los alcaldes, los gobernadores en los territorios donde se va a implementar el Acuerdo de La Habana, donde la paz va a tener vigencia plena, que es en esas zonas. Pues nuestro ángel, Carolina Calkins, teniendo en cuenta que mañana se inicia en Bucaramanga esa cumbre con los gobernadores sobre el tema de la implementación de la paz en los territorios, Carolina, mi ángel, habló con los ciudadanos sobre ese papel. Juan Guillermo, pues como usted lo ha dicho, hoy salimos a las calles de Bogotá a preguntarle a los ciudadanos su opinión sobre el tema del día. Igual recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como @ángelesdejuantv y en Facebook como Los Ángeles de Juan. ¿Cuál es el papel de los gobiernos regionales en la implementación de la paz? Pues básicamente ser entes reguladores, garantizar que lo que se pacte, si se aprueba o no, se ha ejecutado a cabalidad, en mi opinión. O sea, un ente regulador y facilitar la ejecución del proyecto. Los proyectos y los programas se desarrollan en esas localidades. A nivel nacional, el gobierno nacional hace los acuerdos, por ejemplo, pero quien los ejecuta, se ejecutan es con los seres humanos en lo local. Entonces es ahí donde está. Pienso que es un papel fundamental. La paz sobre todo se construye en los territorios. Una cosa es lo que se firma en La Habana y otra cosa es lo que sucede realmente en zonas que tradicionalmente han sido afectadas por el conflicto. Los gobiernos regionales tienen la tarea de llegar a donde no puede llegar el Estado nacional, o sea, en general. Implementar nada, o sea, empezar a construir buenas bases para una paz, educación, cultura, deporte, todo esto, procurar que sus regiones estén en paz, que tengan una buena calidad de vida su población. Coordinar para que los habitantes tengan derecho a la paz como todo buen ciudadano. Ellos son los que más saben de las necesidades que tiene cada región, cada persona, su comunidad como tal, entonces lo importante, ellos son los que deben de saber qué necesita y qué no necesita la comunidad para mejorar. O sea, ¿por qué se puede pelear? Yo pienso que si un gobernador no sabe qué necesita la comunidad, pues no serviría de nada. Doctor Amílcar Acosta, ¿cómo el eco de los acuerdos de La Habana, el fin de la negociación, llega a Bucaramanga, a la cumbre de los gobernadores? Bueno, Juan Guillermo, yo diría que realmente ha sido providencial el hecho de que esta convocatoria que hicimos con mucha antelación de la cumbre de gobernadores para el día de mañana y pasado mañana, con todo el alto gobierno, con el presidente de la República que va a clausurar estas deliberaciones, con embajadores, con organizaciones sociales y que tiene como epicentro la paz territorial. Vamos a tener realmente la oportunidad de que este evento se convierta en la plataforma del lanzamiento del plebiscito que va a ser convocado por el Congreso de la República. Y en este sentido, con las entrevistas que acabamos de ver, queda en evidencia, como en su momento lo acuñó el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, que la paz es territorial. Esta paz se tendrá que construir desde los territorios y no desde los escritorios. Un líder indígena le dijo algo muy patético al coordinador de los negociadores, al doctor de la Calle. Le dijo que Bogotá quedaba muy lejos de Colombia. Se refería a él a esa Colombia profunda, a esa Colombia, a esa otra Colombia que ha estado relegada, que ha estado postergada y que ahora se le abre esta ventana de oportunidad para que se dé la presencia del Estado, para que las reivindicaciones que por años han sido aplazadas, se pueda por fin saldar esa deuda histórica que tiene el país con estas regiones que han sido las más castigadas, Juan Guillermo, por la violencia. Doctor Bernal, se anuncia hoy ese fin de la negociación, pero justamente
lo que quedan son un montón de retos, sobre todo en lo territorial, para saldar esa deuda histórica. ¿Cuáles son esos retos? Bueno, antes que los retos, yo voy a lo que decía el doctor Amílcar, y es que es una oportunidad. Y en efecto, me parece curioso que la cumbre de gobernadores se haga precisamente en Bucaramanga, donde cuyo alcalde, Rodolfo Hernández, ha sido uno de los primeros alcaldes que se ha declarado, si bien no en oposición al plebiscito, sí se ha declarado en dejar el tema imparcial, que eso es a criterio de los ciudadanos. Esta es una oportunidad, en efecto, no para empezar a vender el plebiscito ni para hacer un punto de partida, sino creo que este es el momento donde los gobernadores van a mostrar sus cartas. También lo decía en estos días el gobernador del Tolima, Óscar Barreto, decía, aquí hay un tema que nosotros, los mandatarios locales, los que hemos sido elegidos bajo el principio de representación, tenemos un qué decir frente a los retos que tiene el posconflicto a nivel local. Entonces yo creo que va a ser un buen momento, el doctor Amílcar va a tener ese reto más bien de ver cuáles son las cartas de los gobernadores y los mandatarios en torno a los retos del posconflicto. ¿Cómo cree que van a tomar ellos ese reto, doctor Amílcar? Realmente el verdadero reto se viene a partir de la refrendación de los acuerdos, en razón que los 6 puntos que fueron objeto de negociación en la mesa en La Habana, se derivan de ello unas grandes transformaciones para el país, empezando por el campo. Allí fue pactado una gran reforma agraria integral que conlleva el levantamiento y formación de un catastro multipropósito, que conlleva la restitución de tierras a quienes fueron despojados de ella, tiene que ver con la reparación y la atención de las víctimas. Y a propósito de atención y reparación de víctimas, esta misma semana hizo el anuncio el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que en el presupuesto que está tramitándose en el Congreso de la República está apropiándose una partida de 12 billones de pesos para atender y para reparar a las 8 millones de víctimas registradas de este conflicto. Pero esto tiene que gestionarse desde las regiones. Las regiones, los departamentos y los municipios tienen sus planes de desarrollo. Es muy importante la participación ciudadana en estos procesos de concertación que se derivarán de la implementación de los acuerdos. En fin, los gobernadores, de manera reiterada, a través de las distintas cumbres que hemos hecho anteriormente, han manifestado su disposición de cumplir un papel de gestores de paz, y cada uno desde su territorio tiene esa responsabilidad, es de cómo se va a aterrizar la paz en el territorio. Doctor Andrés, desde el punto de vista académico, ¿cuál cree usted que es la responsabilidad tanto de alcaldes y de gobernadores frente a este anuncio que se hizo hoy de finalizar la negociación, llegar a un acuerdo final, y ahora viene la redacción y la implementación? Pero eso en las regiones, ¿cómo se ve? Bueno, a nivel regional los mandatarios electos son precisamente los llamados a ejecutar esas políticas, las políticas por las cuales fueron elegidos bajo un programa de gobierno. Aquí tenemos una particularidad, que hay unos acuerdos a nivel nacional y esos acuerdos tienen injerencia sobre las regiones. Para lograr eso, tiene que haber una articulación con el gobierno nacional. Tanto la Federación Nacional de Departamentos como en el caso del Perú saben muy bien que eso es un tema de tire y afloje entre el gobierno central y las regiones. Esto es una cuestión de presupuesto, de giro fiscal y de recursos. Entonces ahí es donde digo yo que van realmente a mostrar sus cartas, porque es que los gobernadores tienen que mostrar gestión, los alcaldes tienen que mostrar gestión, y si adicional a ello hay unas prioridades o hay unas obligaciones impuestas desde arriba, desde el Estado como acuerdo nacional, pues eso también requiere recursos, y si yo quiero salir de mi periodo con buena imagen, necesito hacer esa negociación.
Vamos a cumplir con nuestros comerciales, con nuestros compromisos comerciales en Ángeles de Juan y continuaremos con nuestros invitados. El invitado muy especial que tenemos del Perú, el doctor Yuri, que es Yuri Vilela, que es el secretario técnico de la Asociación de Gobernadores del Perú, con el delegado que siempre tenemos de la academia, el doctor Andrés Felipe Bernal, y con el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, el doctor Amílcar Acosta. Esta es la noticia de hoy y la de mañana, como dice él, mañana es otro día muy diferente para Colombia que se traslada a Bucaramanga. Volvemos. Los Ángeles de Juan, Ángeles de Juan. Volvemos en vivo en Los Ángeles de Juan. Andrea, entonces tuvimos hoy ese anuncio que es histórico, da fin a 50 años de la participación, digamos, bélica, violenta de las FARC en Colombia. Ahora prácticamente esperaría uno que las FARC se acaben y entren a la vida civil colombiana como una organización política. Vamos a analizar más adelante en qué condiciones. Pero ciertamente esto es un hecho innegable. Sí, señor, y hay que aterrizar un poco que hoy lo que se acaba es la negociación. Perfecto. Viene una serie de procesos y luego la firma real de los acuerdos de La Habana, luego de la cual viene el plebiscito convocado para la ciudadanía, en el que los ciudadanos seremos quienes determinemos si queremos o no esa paz que se ha firmado hoy. Entre otras cosas, el presidente Santos anunció la vez pasada, y este es un buen tema también para los invitados en el set, que anunció el presidente Santos que la firma final del acuerdo iba a ser en La Habana, pero le han pedido muchas entidades y fuerzas vivas que no, que se haga en Colombia o en Cartagena, en todo caso que no sea en una ciudad extremadamente urbana como Bogotá, Cali, Medellín o Barranquilla. Sería bueno también conversar con nuestros invitados qué importancia tiene si se firma en La Habana o si se firma en Colombia. Pero lo que sí tiene también una importancia para el programa de hoy es que nuestro ángel, Carolina Calqui, sigue consultando la opinión de los ciudadanos para hablar sobre el papel de la implementación de la paz, porque ahora viene una misión pedagógica descomunal. ¿Cómo se va a implementar esa paz? Porque está bien, ya no hay más negociación, se acabaron las mesas, se acabaron los ciclos de La Habana, pero implementar eso es como pasar de la boda a la realidad del matrimonio. ¿Eso cómo se va a hacer? ¿Qué piensan los ciudadanos, Carolina? ¿Cuál cree usted que es la labor de los gobernadores en la implementación de los acuerdos de paz? Coordinar para que los habitantes tengan derecho a la paz como todo buen ciudadano. Yo creería que de la misma manera como todos, o sea, siendo muy honestos, dejándonos participar, ayudándonos a entender, pero sin ningún tipo de mentira, de artimaña sobre lo que está sucediendo en este proceso. Así tendremos más oportunidad de decidir acertadamente. Los gobernadores son fundamentales porque muchas de las zonas, por ejemplo, de concentración de los guerrilleros en tránsito hacia la vida civil van a ocupar más de un municipio, es decir, se va a necesitar de la coordinación de los gobernadores para que este tránsito sea lo más armónico posible. De todas maneras, todos debemos estar tras del proceso de paz. Ya hemos estado muchos años en guerra y no nos ha llevado a ningún lado. Si no estamos todos mirando para el mismo lado, pues nunca nos organizaremos como país. Principalmente crear políticas que realmente ayuden a la integración de la gente que se está movilizando, como digo, o sea, fortalecer la educación, la salud, que la gente tenga trabajo. Juan, pues como usted lo ha dicho, hoy salimos a las calles a preguntarle a los ciudadanos sobre nuestro tema del día. Les recuerdo a todos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @ángelesdejuantv y en Facebook como Los Ángeles de Juan. Gracias, Carolina. Doctor Yuri, esa implementación en el Perú con los gobernadores, ¿cómo fue? Andrés la trajo a colación ahora. Bueno, como dicen, yo quiero tomar en cuenta, ¿qué valor tiene la paz? O sea, ¿qué figura? Es algo fundamental, prioritario, indispensable. Queremos construir ciudadanía y realmente eso es el tema a evaluar. En el Perú
hubo mucha desidia, mucha violencia, mucho atraso. Las zonas de mayor pobreza, de acceso a educación, a salud, presencia del Estado, fueron esas zonas del centro del país. Ayacucho, Huancavelica, y a pesar que tenían muchas potencialidades, pero aprovecharon esa idiosincrasia que existe en nuestro Perú, que el Estado estaba alejado. Ahora, los gobiernos locales y regionales son los más cerca del ciudadano y cumplen esa labor de ser gran facilitador de iniciativas, gran articulador de las inquietudes de los ciudadanos y sobre todo ese gran promotor de desarrollo. Si esos tres conceptos los manejamos y sumamos la participación ciudadana, podemos construir mucho más nuestro país. Colombia tiene muchas potencialidades y creo que sumando los esfuerzos y en el tema, insisto, de hacer un gobierno mucho más consensuado, con mayor transparencia e implementando políticas públicas, creo que ahí está el avance y el desarrollo del país, ¿no? Esta pregunta es para el doctor Andrés y también para el doctor Amílcar. Muchos analistas y personas que conocen el intríngulis de una negociación tan complicada como esta, que ya hoy llegó a su final, pensaban que esta parte final iba a durar días. Inclusive yo tuve una persona que me decía es probable que no se haga el anuncio esta semana, sino la otra. ¿Cuál es el mensaje que mandan las partes? ¿Y por qué cree usted, doctor Andrés y doctor Amílcar, que lo que se creía iba a tomar días y días se resolvió en horas? Bueno, acá hay una cuestión sencilla desde la academia y es que para lo que son las democracias latinoamericanas, los gobiernos son finitos. Es decir, el gobierno de Juan Manuel Santos se va a acabar. Y la paz, o digamos la negociación, debe darse en el tiempo suficiente para que antes de que su gobierno se acabe, pueda darse tanto la firma como la implementación de los acuerdos. En ese sentido, ahí es donde empiezan este tipo de modulaciones de si la firma de la paz entre Santos y Timochenko es protocolaria o es anexa a la firma de los plenipotenciarios. ¿Esto con qué efectos? Con efectos de la convocatoria del plebiscito. Porque si nos damos cuenta, estamos a la vuelta del 2018, se nos acaba el tiempo y puede que no nos alcance lo suficiente para la paz. Doctora Amílcar. Bueno, yo recuerdo una frase de Engels. Él decía que hay años en los que solo transcurren días de historia y que había días en los que transcurrían años de historia. Yo diría que estos últimos días en donde los negociadores, en una especie de cónclave, se aplicaron, incluso con refuerzo que significó el desplazamiento de altos funcionarios del gobierno, encabezado por el ministro Cristo, para darle el último toque a estas negociaciones, fue lo que hizo posible darle celeridad y poder concluir las negociaciones. Pero en mi concepto, la explicación más clara de que eso fue posible es porque en estos 3 años, casi 4 años de negociaciones, se construyó confianza entre las partes y eso es lo que posibilitó de que pudiéramos arribar felizmente a ese acuerdo el día de hoy. Doctora Amílcar. Perdóname, Andrea, Sí. yo siempre digo que yo conozco los riesgos que tiene un hombre cuando interrumpe a una mujer. Por favor, escúcheme. Pero el doctor Andrés hizo una seña. Sí, yo quisiera ahí de pronto refutarle al doctor Amílcar una cosa y es que no tendrá tampoco que ver con organizar un cronograma para la aparición de ciertas personalidades, por ejemplo el presidente Barack Obama, Papa Francisco, lograr un cronograma en el tiempo, en el recorrido que nos queda hacia el próximo año, el proceso expedito de las 40, 50 leyes que tiene que sacar el Congreso nuevamente antes de que se nos acabe el tiempo. Yo, interpretando atrevidamente al presidente Santos, yo diría con Ortega y Gasset que uno es uno y sus circunstancias, y si no las salvo a ellas, tampoco me salvo yo.
Doctora Amílcar, lo que viene entonces es el plebiscito y es la refrendación ciudadana. ¿Cómo se va a manejar desde las regiones, desde los gobiernos regionales, ese tema? Bueno, lo más importante que viene ahora es, además porque fue un mandato de la Corte Constitucional, que el gobierno, a partir de mañana mismo, una vez que radique en el Congreso de la República el texto del acuerdo final, debe proceder a hacer la más amplia difusión de los términos de este acuerdo y van a tener que, porque así lo manda el fallo de la Corte Constitucional, van a tener que editarlo en distintos dialectos. Vamos a tener ese texto en Wayunaiki, por ejemplo, que es el dialecto de mi tierra, de los Wayuu, y es la oportunidad para que el debate de aquí en adelante pueda darse no sobre la base de suposiciones o con base en inferencias, sino con base en el texto. Y eso va a permitir que el ciudadano de a pie, el sufragante, pueda discernir sobre el alcance y contenido de estos acuerdos y de esta manera poder votar en conciencia para la refrendación de estos acuerdos. Doctor Andrés, desde la academia, ¿cómo ve usted que se hayan resuelto cosas que anteriormente fueron muy difíciles de resolver, fueron difíciles de resolver, tanto así que lo dejaron para el final a ver si lo lograban y lo lograron muy rápidamente? Tema amnistía, tema participación en política de las FARC, el tema de la reincorporación y otros. Bueno, yo no quiero ser tampoco o tener una óptica conspirativa ni decir que se dejó al final precisamente para que esto tuviera menos tiempo de entenderse dentro de los acuerdos, pero precisamente son los puntos álgidos y ha sido, digamos, las discusiones que hemos tenido durante todo esto de los acuerdos. No había acuerdos definitivos y ya habíamos entrado en campaña por el sí o por el no, y estaban en efecto esos puntos álgidos: la participación política, la amnistía, el Tribunal de Paz, el problema de drogas, tanto así que tuvieron que hacerse varias comisiones alternas, tuvo que venir la discusión hasta el final, y al día de hoy ya tenemos unos acuerdos definitivos. Mi preocupación es, y como lo decíamos acá, es que los acuerdos que nos presentaron hoy y en la locución presidencial sean en efecto los definitivos, porque todavía nos falta nuevamente la firma de los plenipotenciarios, nos falta la 10ª conferencia de las FARC. ¿Qué tal? Y pues uno asume que no va a pasar, pero las bases de las FARC niegan los acuerdos. ¿En la conferencia? En la 10ª conferencia. Tanto así, ahí sí siento nuevamente con el doctor Amílcar, las FARC no tienen una dirección unificada, tanto el Frente Primero como el Tercero se han apartado de los acuerdos. Y no sabemos qué puede pasar de aquí a la firma protocolaria. La Corte fue clara, hasta tanto no haya firma no debe haber plebiscito. En esa medida, o hasta tanto no depongan las FARC las armas, no debe haber convocatoria plebiscito. Entonces, ¿qué tanto modulamos las decisiones de la Corte Constitucional para convenir a la aceleración de este acuerdo? Doctor Yuri, desde el Perú, por su experiencia y por su experiencia trabajando con los gobernadores hoy, su conclusión. Bueno, hay que apostar por la institucionalidad, hay que fortalecer los partidos políticos, definitivamente, y hablar al ciudadano. Y si empoderamos esos acuerdos con los gobiernos regionales, locales, vamos a empoderar todo ese tema. Pasarán los presidentes, terminará el mandato del presidente Santos, pero la ciudadanía estará empoderada en este tema. Insisto, ¿qué es la paz? ¿Qué valor le damos? ¿Qué valor le da el ciudadano a pie? ¿Qué desventajas se ha tenido? ¿Qué incongruencias ha existido? Todos los niños de esas zonas han sido accesibles nuevamente a temas educativos, de salud, de producción. ¿Cómo esa zona la sacamos de esa extrema pobreza? Por eso creo que definitivamente vivir en paz cuesta, pero visionemos un buen futuro. Doctor Amílcar Acosta, usted mañana, desde muy temprano, va a estar frente a los gobernadores. Los estará saludando, estará comentando con ellos
y les dirá la reflexión que hizo hoy. ¿Cuál es su reflexión? ¿Cuál es su conclusión? Bueno, yo concluiría mi intervención, Juan Guillermo, añadiendo que para alcanzar la paz, para construir la paz, no basta con que se desarmen las FARC. Es necesario también en este país desarmar los espíritus para que podamos encauzarnos hacia la reconciliación y la concordia entre los colombianos. Y algo muy importante también, desengatillar la lengua, Juan Guillermo. ¿Algún detalle que quiera usted destacar de lo que se inicia mañana en Bucaramanga, que es la cumbre de los gobernadores? Bueno, lo más importante, a mi juicio, que esperamos que se concluya esta cumbre con un gran acuerdo entre el gobierno nacional con los gobernadores para establecer unos protocolos de relacionamiento entre el gobierno nacional y los gobiernos territoriales, porque como bien lo decía Yuri, sin esa articulación, sin ese alineamiento entre las distintas instancias de gobierno, va a ser muy difícil que se pueda cumplir y se puedan implementar los acuerdos. Doctor, mil gracias. Bienvenido siempre, doctor Amílcar Acosta, a Los Ángeles de Juan. Muchas gracias, Juan Guillermo. Mucha suerte. Muchas gracias. Mucha suerte La en necesitamos. la cumbre de los gobernadores. Andrés, mil gracias por apoyarnos desde la academia. Guillermo, muchas gracias. Y doctor Yuri, desde el Perú, un gran saludo al pueblo peruano. Bienvenido siempre. Gracias, Juan, y gracias, Colombia. Gracias. Andrea, mil gracias. A usted. Y a ustedes, amables televidentes, en 8 días, una nueva emisión de Los Ángeles de Juan, siempre contando con ustedes. Mil gracias por su apoyo. Soy Juan Guillermo Ríos. Bienvenidos siempre. Los Ángeles de Juan.